damos la bienvenida a la Universidad Nacional de 3 de febrero, donde hoy tiene lugar el acto de entrega del título de doctora honoris causa a la destacada teórica del arte, ensayista y académica Estrella de Diego Otero. Preside esta ceremonia el señor rector de la Universidad Nacional de 3 de febrero, Martín Kaufmann. Lo acompañan el señor rector emérito, Aníbal Josami, la señora vicerrectora, doctora Diana Wessler. Este reconocimiento celebra una trayectoria brillante, comprometida con el pensamiento crítico, los estudios de género, la historia del arte y la cultura contemporánea. La obra de Estrella de Diego Otero ha abierto caminos, generado preguntas y enriquecido profundamente el campo del arte y la teoría, tanto en Iberoamérica como a nivel internacional. Estrella de Diego Otero es ensayista, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid y académica de número de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Ha ocupado la cátedra King Juan Carlos I of Spain of Spanish Culture and Civilization, New York University, la 13ª Cátedra Internacional de Arte Luis Ángel Arango, Banco de la República de Bogotá, y ha sido distinguida con la Ida Cordelia Beam Distinguished Professorship para 2017-2018. Ha sido becaria Fulbright de la New York University, miembro del comité asesor del Collegium of Advanced Studies of Helsinki University, patrona de la Academia de España en Roma, de Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, del Museo del Prado, del Instituto Cervantes, miembro del Consejo Asesor de la Bienal Sur, de la Norman Foster Foundation, del Real Colegio Complutense at Harvard y del MACBA Barcelona. Ha sido profesora invitada o visitante en numerosas instituciones y museos: St. Martin's of London, Universidad de 3 de febrero, Buenos Aires, Oxford University, Externado Bogotá, University of Illinois, UCLA, MoMA, New York, Guggenheim, New York, Bienal de Sao Paulo, París 8, Universidad de Estrasburgo, Sorbona, París, Banco de la República Bogotá, Museo del Prado, MMN Cars, Fundación Bienal de Sao Paulo, Fundación Oiticica, Fundación Thyssen, Fundación La Caixa, Museo Reina Sofía, Biblioteca Nacional, Fundación Mafre, entre otras. Es autora de muy numerosos libros y trabajos de investigación. Sus libros y ensayos incluyen La mujer y la pintura en la España del siglo XIX, Madrid, Cátedra 1987-2009, El andrógino sexuado, eternos ideales, nuevas estrategias de género, Madrid, Visor 1992, Tristísimo Warhol, Madrid, Ciruela 1999, Representing Representation, Reading Las Meninas Again, In Velázquez, Las Meninas, Cambridge University Press 2003, Querida Gala, Madrid Espasa 2003, Travesías por la incertidumbre, Barcelona, Seix Barral 2007, Maruja, Mayo, Madrid Mapfre 2008, Contra el Mapa, Ciruela 2008, Baredensen der Besuch von Strutt, en Museo del Prado, Múnich, Schirmer, Mosel 2009, No soy yo, autobiografía, performance y los nuevos espectadores, Madrid, Ciruela 2011, La coleccionista de historias, Cristina Iglesias, Metonimia, M. Cars, Madrid 2013, At Home, That in the Night, Guillermo Cuitca, Philosophy for Princesses, Works 1980-2013, Pinacoteca do Estado de Sao Paulo 2014, El futuro y otros mitos modernos, Cristina Iglesias, Thomas Strutt, Construction of the Imagination, Ivory Press 2014, Out There, Return to the Native Land, The Invention of the Origin, Joaquín Torres García, The Arcadian Modern, MoMA 2015, Sigue lloviendo, lluvia, Alberto Greco, Qué grande sos, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires 2016, Ofter, Gebrauchsanleitung, Sacrifices, Instruction for Use, La Ribot, Ocupación Berlín 2017, es columnista de El País, ha sido directora de la colección mínima de Editorial Ciruelas, Collection Azul Mínima,
y es asesora de las colecciones de arte de la editorial Cátedra. Ha curado numerosas exposiciones, entre ellas la representación española en la 22 Bienal de Sao Paulo, participación española 1994, y en la 49 Bienal de Venecia 2001, Warhol sobre Warhol, La Casa Encendida 2007, Sophie Tauber-Arp, Museo Picasso de Málaga 2009, Ana Bella Geiger, Geografía y Humana, CAG, Casa Encendida, Muntref, Buenos Aires, Liliana Porter, Artium, Gala Salvador Dalí, Una habitación propia en Pubol, MNAC 2018, o Berenice Abbott, Retratos de la Modernidad, Mafre 2019, 1924, Otro Surrealismo, Mafre 2025. Ha sido galardonada con el 11º Premio Periodístico sobre la lectura de la Fundación Sánchez Ruy Pérez y ha recibido la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes por su labor como escritora e investigadora. A continuación, escucharemos el laudatio a cargo de la doctora Diana Wechsler, quien compartirá con nosotros una mirada sobre los aportes y el recorrido de nuestra homenajeada. Diana Wechsler es investigadora, curadora, doctora en Teoría de la Historia del Arte por la Universidad de Granada y licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal del CONICET, vicerrectora de UNTREF. Diseñó y dirige el Instituto de Investigación en Arte y Cultura, la Maestría en Estudios Curatoriales de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y en colaboración con Daniel Link, el doctorado en Teoría Comparada de las Artes de nuestra universidad. Es directora artística de Muntref, Museo y Centros de Artes de la UNTREF y junto a Aníbal Josami diseñó y lleva adelante Bien al Sur. La escuchamos. Gracias. Buenas tardes a todas, todos, todes. Buenas tardes y bueno, señor rector emérito, señora doctora Estrella de Diego Otero, colegas. Yo voy a hablar sobre la inestabilidad de lo visible y sobre la provisoriedad de lo narrado a partir de Estrella de Diego. Las instituciones tienen una serie de rituales que de distintas maneras contribuyen a definirlas. En particular, las universidades recogen prácticas históricas de definición de las que inclusive las más jóvenes como UNTREF se apropian y buscan dar continuidad, integrándose además en aquella tradición ya casi milenaria, si tenemos en cuenta que la primera universidad moderna fue la de Bolonia, fundada en el 1088. En este sentido, me toca hoy, como representante de UNTREF, la difícil tarea de situarme en este género que transito por primera vez, la laudatio. Más difícil aún al tratarse de una colega tan brillante como prolífica y a la vez de una amiga muy querida. Esta misión tiene mi escritorio, físico y electrónico, invadido por las publicaciones de nuestra homenajeada, la doctora Estrella de Diego Otero. Escuchamos en la presentación de nuestra locutora una versión abreviada de su currículum en donde se establecieron los vastos límites de su accionar profesional. Al quedar librados de esta tarea, avancemos sobre algunos de los vectores que recorren su trayectoria, un camino que elijo que recorramos juntos, como quien entra en una libreta de notas, quizás como recuperación de un gesto de lectura hecho en el tiempo, en el que se busca retener algunos fragmentos. Quizás en busca de aquel método de Walter Benjamin en su libro de los pasajes, en el que lecturas, escrituras, pensamientos fluyen polifónicamente. Mantener los ojos bien abiertos, dice Estrella de Diego, y no tener miedo al explorar nuevos relatos. Era tiempo de superar esa historia del arte feminista, la que había sostenido en su tesis, para dar paso a una trama donde sexo, el género, la sexualidad y sus disputas ocupan el centro. Estas afirmaciones proceden de las palabras preliminares que en 2017 Estrella escribe para la reedición del Andrógino Sexuado, Eternos Ideales, Nuevas Estrategias de Género, publicado inicialmente en 1992 en Madrid. Allí, en el prólogo de la reedición de 2018, Estrella revisa su propia trayectoria y sitúa este libro dentro de ella. Después de su tesis de doctorado, que había comenzado en 1981 con la dirección de Antonio Bonet Correa y que publicó en Madrid en el 87, bajo el título La mujer y la pintura en la España del siglo XIX, y habiendo ganado la beca Fulbright, viaja a Nueva York y allí, entre los 87 y el 88, avanza sobre sus pasiones,
cito otra vez a Estrella, las mujeres artistas y sus exclusiones del discurso, la calidad como forma de discriminación, la homosexualidad femenina y un largo etcétera, agrego yo. En esa inmersión en Nueva York se encuentra con los primeros textos de Judith Butler. Recordemos que El género en disputa, que reúne su trabajo de los 80, es del 90. Los de Edward Said, su libro clave, Orientalismo, se había publicado en el 78. La revista October, fundada por Rosalind Krauss y Annette Michelson en el 76, que fuera el responsable de situar la teoría del arte. Dentro de la teoría del arte, las propuestas estructuralistas, el psicoanálisis, el debate posmoderno, el feminismo. Son estas algunas piezas de un mapa de lecturas que reorientarían su perspectiva feminista, adquirida y construida a la vez de manera tan intuitiva como precursora en el Madrid de comienzos de los 80. En suma, la experiencia de Nueva York la lleva a ampliar sus lecturas hacia nuevas fronteras en las que tanto las identidades como los relatos se hicieron cada vez más fluidos. En una década, la del 80, Estrella deja planteados sus puntos de partida y hace una vertiginosa trayectoria que sitúa su mirada en una posición radicalmente diferenciada. Es esta la que seguirá a lo largo de los años y la que irá explorando para darle otra profundidad, una tarea en la que siempre fue dándose el permiso para ir desentrañando secretos, volviendo a ver lo que creyó conocer, dándose la oportunidad de ponerlo en duda, de volver a pensarlo, o como dijera Beatriz Arlo en su último libro, dándose la oportunidad necesaria de no entender, para mirar en otras direcciones, para descubrir lo que falta, descubrir algo nuevo, aunque quizás siempre hubiera estado allí. Para decirlo una vez más, con sus palabras, retomando de algún otro texto de esos que hoy inundan mi escritorio, dice Estrella, si algo enseña la teoría de género es que hay cosas de las que se habla y otras de las que no. Pasa con las mujeres, pero también con las minorías, con los modos de aproximación. Esto es algo que retoma también en su libro del 22, cuando dice, al final las cosas nunca son como se imaginan, son más ricas, nunca estáticas. Si algo enseña esa mirada feminista o debería enseñar, son las dudas, incluso a propósito de la mirada feminista. Es su lección más valiosa. Entendemos entonces que abrir la mirada a esas zonas desatendidas no solo revelará aspectos no conocidos referidos específicamente a ellas, sino que, como en un modelo octancial, dejará al descubierto una cantidad de otras cuestiones que desde la mirada canónica también habían quedado en sombras. Estrella de Diego es una historiadora del arte, pero el trabajo que lleva adelante la sitúa también, y una vez más de manera precursora, entre los estudios visuales, los estudios culturales, en la observación de las dinámicas sociales en relación a los consumos y las construcciones de las visualidades y las narrativas en épocas y tramas culturales diferentes. Entre sus numerosos objetos de deseo, hay unos que ocupan quizás el centro de su atención, sobre todo en los últimos años. Quizás digo más que otros. Se trata de los museos y las colecciones, espacios que le permiten ensayar una y otra vez reordenamientos, relecturas y con ellas descubrir y descubrirse en el encuentro de pistas que estuvieron siempre allí, que vio de niña incluso, pero que hoy salen a la luz y cobran otro sentido. Entre los museos y las colecciones, uno de ellos aparece como el más familiar, como el de toda la vida, el Museo del Prado. Es el museo de su ciudad, el de su infancia, es el que regresar una y otra vez, pero igual pero diferente siempre. En El Prado Inadvertido, una publicación escrita al calor de la memoria y en un sentido de memoria, ya que si bien tuvo una maduración larga, como los buenos vinos, fue en tiempos de pandemia cuando su escritura se convirtió en una misión. Decía Estrella entonces, estalló la pandemia y de un día para otro cambiaron nuestras vidas. Se cerró el museo e ir al Prado se convirtió en una hazaña tan imposible como mudarse a Los Ángeles. Había ido y venido mucho en mi vida y ahora tocaba quedarse ante la ventana, frente a la mesa de escribir, y despojarse, contar una especie de relato desde la memoria, hablar del presente como quien habla del pasado, porque de un plumazo el presente parecía muy lejano en esta distopía vírica. El Prado Inadvertido tiene una riqueza que invita a leer y releer, y es quizás una de las piezas en las que los caminos intelectuales de Estrella se cruzan para entrar en profundidad en cada caso elegido. Entre ellos incluso aparecen revisitados algunos de los protagonistas de aquella tesis feminista de comienzos de los 80.
Digo, entrar en profundidad y a la vez dejar abiertos nuevos huecos por donde seguir explorando. Porque sabemos que cada momento ofrece una lectura diferente de las obras y también es verdad que ninguna lectura del presente o del pasado tiene garantizada la verdad última, porque la realidad es tan inesperada que la única posibilidad es contar historias, dice Estrella, que tendrán valor solo como tales, relatos sin aspiraciones a verdades absolutas, narraciones que surgen en los paseos, aunque sea desde la mesa de escribir. Esta tarde de encierro, recuerda, cruzo con el pensamiento desde el Prado, camino de la Academia de San Fernando a mi sesión semanal, pasando por el Palace, y me encuentro con esa tienda recargada donde nunca he entrado, pero que supongo plagada de reproducciones de las meninas, turrones, jarrones, cosas imposibles que no consigo imaginar. Son tiendas para turistas. A partir de allí, la autora busca imaginar el impacto que las meninas u otros trofeos del Prado tendrán sobre los visitantes primerizos, después del paso por ese sitio de la imagen multiplicada. Allí, los indicios de una historia de las visualidades, así como las preguntas por los modos en que se configura lo real en diferentes tiempos y sujetos, se cruzan en el relato para luego volver a la memoria autobiográfica, en la que son otros museos y el impacto de otras obras vistas en algún momento por primera vez lo que ofrece la memoria de Estrella al lector. Y es el Prado, pero también otras piezas icónicas de la cultura española y de Occidente, como Warhol y los surrealistas, y también Picasso, quienes ocupan su atención. Recientemente, a modo de coda de los esfuerzos de lo que fuera el año Picasso, Estrella publicó el Proyecto Picasso. Allí Warhol, la cultura popular y los problemas contemporáneos ligados a las políticas de la cancelación entran en juego. Dice nuevamente: en el momento de likes y dislikes, en el que dedo arriba o dedo abajo tiene mucho de gesto de circo romano, sin matices, me planteo una tarea que iba a resultar incómoda desde ambos lados. Mi trabajo era buscar el punto intermedio. Había que nombrar los problemas. Si bien al tiempo era impredecible proponer diferentes vías de lectura para un artista que, por su enorme importancia, merece ser revisado en el siglo XXI. Este trabajo, y con Picasso en el centro, Estrella afronta tanto las cuestiones de género como los problemas relativos a la cultura popular y el impacto de lo que llama culturas lejanas, en un contexto decolonial con el movimiento de Black Lives Matter resonando. Y los fragmentos de sus textos siguen a modo de collage solapándose en esta libreta imaginaria de notas. Porque la producción de Estrella es muy profusa y crítica. Se hace difícil encerrar en una laudatio a todas aquellas mujeres fuera de orden, desde Maruja Mayo a Lorraine O'Grady y Cristina Iglesias, con Artemisia Gentileschi, Sofonisma Anguissola, con Clara Peters y muchos más. O a todos aquellos varones que ocuparon el centro de la escena, de Velázquez a Warhol y Picasso, pasando por Goya, Sorolla y tantos otros. Por esa razón, por su capacidad para descubrir con Warhol la vulnerabilidad del sujeto moderno fragmentado, con las mujeres su capacidad de resiliencia y el estar allí siempre, aunque no se las quisiera ver, porque ha podido pensar con la pintura y la performance, con los textos que las rodean tanto como con aquellos de donde emergieron, porque la imagen y la autoimagen de los artistas les sirvió también para pensar lo autobiográfico como parte constitutiva del relato cultural, ya que nuevamente ahora, en palabras de Estrella, mirar es estar en el relato, formar parte de él. Por todas estas razones y por aquellas que esta breve presentación no alcanza a situar, ha sido un honor y una misión quizás no del todo cumplida, pero sí muy disfrutada, la de presentar a Estrella de Diego Otero en este acto de designación como doctora honoris causa de UNTREF, una universidad con una importante inscripción en el mundo del arte que suma con esta designación un enlace con la mejor tradición académico-crítica del siglo XX y XXI, sobre la que, disculpe. Hacer las cosas por primera vez es difícil. Esta designación nos lleva a enlazar esta pequeña tradición que estamos empezando a construir con la mejor tradición académico-crítica del siglo XX y XXI, sobre la que deseamos seguir explorando caminos que no solo enriquezcan la disciplina histórica artística, sino que también contribuyan a activar sentidos nuevos en nuestras prácticas. Gracias, Estrella, y vamos por más.
Ha llegado en este momento la entrega, sí, del doctorado honoris causa por parte del señor rector emérito de la UNTREF, Aníbal Josami, a la doctora Estrella de Diego Otero. Recibe entonces su medalla y el diploma. Yo quería aclarar simplemente que parece que esta es una universidad de llorones, pero lo que pasa que es muchos años de trabajo en conjunto con Estrella y muchos años en los que recibimos muchísimos regalos intelectuales de parte de ella que nos ayudaron mucho en todo el proceso de crecimiento en el aspecto artístico de esta universidad. Por eso Diana se emociona y yo también. Ha sido entregado de este modo el título de doctora honoris causa de la Universidad Nacional de 3 de Febrero a Estrella de Diego Otero, y ha llegado el momento central de este encuentro, cuando nuestra homenajeada ofrece la conferencia magistral Los afectos como una suerte de derecho a las lágrimas. La escuchamos. Sí, somos un poco llorones, pero yo voy a hablar de las lágrimas, así que tampoco están fuera de lugar nuestras lágrimas, ¿no? Bueno, volviendo un poco, perdón que voy a poner esto en pantalla completa. Bueno, vuelvo un poco a la solemnidad del acto, que está también muy bien romper con besos y con abrazos, porque justo yo quiero hablar de lágrimas y de afectos y de lo que esto significa como derecho. Rector emérito, querido amigo Aníbal, rector, vicerrectora, autoridades, claustro de profesores, alumnos y alumnas, personal de la UNTREF, señoras y señores, amigos y amigas. Bueno, la verdad es que este día de hoy no solamente es especial para mis amigos, sino que es muy especial para mí, porque no todos los honores son iguales, ni siquiera todos los honores se aceptan. Yo al menos no todos los honores los acepto, y más de lo que muchos de ustedes pueden siquiera imaginar, y no solo porque tengo un honor objetivo, recibir de una universidad nacional, de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, este altísimo reconocimiento, sin duda inmerecido por mi parte, pero muy agradecido desde luego de recibirlo, sino porque, como muy bien estaba diciendo su rector emérito, va a permitirnos fortalecer aún más los vínculos entre yo misma y esta institución, vínculos que se han traducido en una colaboración sostenida a lo largo de una década larga, 15 años yo diría, con la señora vicerrectora, mi querida colega Diana Bechler, y naturalmente con el rector emérito, con los rectores emérito y el rector, con quien hemos compartido efectivamente muchas ideas y complicidades, y de ahí sin duda la emoción que yo también, que intentaré no ser llorona, pero también la siento. De hecho, he tenido, yo diría, haciendo un poco recuento y preparando un poco esta pequeña intervención, el placer de presenciar los inicios de hitos muy importantes en esta institución, como la inauguración del MUNTREF, en ese edificio imposible de definir, nunca visto en ningún lugar del mundo, que es el maravilloso Hotel de Inmigrantes, hoy convertido en el excelente Museo de la Universidad, y uno de los proyectos estrella. Bueno, eso es difícil realmente decirlo, porque tiene la UNTREF muchísimos proyectos estrella, que comenzó con una enorme modestia, si se me permite hablar en estos términos, y que cada vez se hace más grande, no solamente en UNTREF, sino en proyectos como Bienal Sur, que está muy ligado a la universidad, etcétera,
y básicamente dando siempre muestra de esa naturaleza extraordinariamente dinámica del planteamiento de esta universidad, que, si se me permite, no es muy normal para una universidad pública. Yo, que vengo de una universidad pública como la Complutense, bueno, el planteamiento a veces no es dinámico. Vuelvo además a una ciudad a la cual me unen el afecto y las visitas de 30 años largos, muy largos, Buenos Aires. La verdad es que cuando uno empieza a hacer un discurso se da cuenta de todo el tiempo que ha pasado, y eso es bueno y es malo, en la cual tengo muchos amigos, entre otras cosas porque siempre bromeo con mis amigos argentinos, que digo que en ningún lugar como en esta ciudad aprecian mis historias. Mis historias es quizás por eso que dice el psicoanálisis que donde no hay pérdida o sin pérdida no hay relato. Esas que cada vez tratan de ser frágiles, un poco de ficción, abiertas, no autoritarias, en lugar de ser solo historias del arte. Gracias, pues, a los tres, a la UNTREF, por este enorme honor en esta época de los afectos, además, que puede para mí convertirse en un territorio fértil donde interrogar al discurso establecido, en una ocasión también para reflexionar sobre algunos de los temas que me llevan preocupando, como muy bien contaba mi colega, la señora vicerrectora Diana Bechler, en estos tiempos inciertos, yo diría, intentar acercarse un poco a la visualidad, no solo a través de los huecos, de los cuales también estaba hablando Diana, de esas narraciones que faltan. Siempre hay narraciones que faltan, menos mal, diría yo casi, que se han borrado, se han obviado, sino a través de esa fragilidad ulterior, que yo creo que es obligación de todos ir buscando. Las pequeñas historias, ¿no? Les petites histoires, que dirían los franceses, aquellas que pasan desapercibidas y que exigen de nosotros el esfuerzo de renovadas genealogías, las que en este caso plantea Lorraine O'Grady, cuando parte de la historia de una hermana muerta, las lágrimas que llora por la hermana muerta, su pequeño relato particular, y va construyendo una nueva genealogía, en este caso a partir de Nefertiti, donde también está hablando de las pequeñas historias de Nefertiti, porque Nefertiti, la bella y gran reina egipcia, tuvo hermanas, tuvo hijas, tuvo marido. Se trata, pues, de plantear lo político como poético, yo diría, el valor que dichos afectos, como territorio para desentrañar diferentes formas de invisibilidad, pueden tener en el mundo actual. Los afectos, que como una suerte de derecho a las lágrimas frente a las grandes y las pequeñas emociones, o las grandes que se enredan con las pequeñas, como ocurre en este caso de O'Grady tras la muerte de la hermana. De modo que yo diría que he apelado para emprender este viaje a uno de mis cuadros favoritos del Museo del Prado, El descendimiento de Van der Weyden, y que me parece casi una especie de curioso archivo o catálogo más bien de lágrimas, ¿no? A veces lágrimas abundantes que van llorando, que van cayendo, luego volveremos a eso también, que van cayendo, lágrimas que son escasas, las que casi cae una lágrima por la que en el fondo más llora, que es la madre que acaba de perder a su hijo, y luego lágrimas a veces también silenciosas, lágrimas de los que lloran sin llegar a llorar, podríamos decir, y lágrimas inesperadas por parte de este hombre poderoso que decide pasar a la historia llorando. Yo creo que es uno de los pocos casos que alguien que podríamos llamar casi el donante decide que pasa a la historia llorando. Lágrimas que casi no lloramos ya, salvo en actos como este, como bien hemos demostrado, que estamos todos medio llorosos y que tal vez no nos permitimos llorar, ¿no? ¿Por qué hemos aplaudido a Diana? Porque nos hemos puesto todos nerviosos que Diana estaba llorando. Aquí no podemos llorar, ¿no? Entonces eso es algo que me ha parecido muy bello, ¿no? Como lugar para repensarnos a nosotros mismos y nuestras lágrimas. Como digo, lágrimas que hemos dejado de llorar frente al hecho artístico y frente a la vida, desafortunadamente, en una sociedad que yo llamaría de producción y consumo con un tiempo siempre escaso. Para cualquier cosa, pero para llorar mucho menos. Además, ¿hasta qué punto este cuadro de Van der Weyden, si lo piensan por un momento, también es un olvidado, o ha sido un olvidado mucho tiempo en el Museo del Prado, frente a Goya o frente a Velázquez, por ejemplo? En la historia misma del arte global, podríamos decir, la producción de Países Bajos tuvo una posición de inferioridad siempre frente a Italia. Todo el mundo conocía a Rafael, pero no todo el mundo
conocía a Van der Weyden. Ahora, en las salas del Museo del Prado, los Países Bajos vuelven a tener una posición preeminente frente a, bueno, en los Países Bajos, digo, en el Prado, este es el Bosco, pero en todos los países, en todos los museos europeos, vuelven a tener una posición preeminente frente a Italia. Como digo, los van tomando la palabra. En el Bosco ya es imposible, yo creo que es imposible ver la sala del Bosco frente a esta sala de las Meninas, que es más posible ahora que la del Bosco. Esta es una imagen maravillosa de Thomas Truth. Como digo, quizás nos interesa el arte flamenco porque tiene más que ver con el gusto contemporáneo de eso que ahora llamaríamos la cultura material entre los flamencos y que van desvelando esos ropajes de Van de Velde, ¿no? Esa especie de fascinación por el ropaje que va contando a su vez historias, quizás muy tan próxima a nosotros, podríamos decir, ¿no? Este es el matrimonio Arnolfini y ahí a un lado aparece justamente casi invisibles estas zapatillas de andar por casa, que son casi invisibles, como digo, salvo para los ojos avezados y que nos van a llevar hasta Van Gogh, unos zapatos mucho más conocidos, y de Van Gogh vamos a saltar a Jackson Pollock, ¿no? Cuando Pollock se quitaba los zapatos y se ponía casi a bailar sobre las obras de arte mientras pintaba descalzo, habiendo dejado las botas de trabajo, botas de artista, botas de trabajo, como las botas de Van Gogh, y se ponía, como digo, a pintar, a saltar sobre las obras de arte. Dennis Adams, un videoartista norteamericano, precisamente le representaba en un vídeo que se llama Los zapatos de Malgo, un vídeo del 2012. Se traviste de Malgo y va paseando por los videos, en el vídeo va paseando por las imágenes, saltando, perdiendo los nervios a veces un poco también, ¿no? Frente a esta imagen hierática de Malgo, muy bien conocida, cuando le fotografía precisamente para Paris Match, Maurice Jarnoux en su casa de París en 1954, rodeadas por esas ilustraciones de un libro que va a hacer, un libro hablando de ese museo imposible, de ese museo sin paredes, y que son precisamente las ilustraciones que casi sin mucha, podríamos decir, jerarquía, él va situando en el museo ideal que todos querríamos tener en nuestra ciudad, donde está exactamente todo lo que necesitamos de todos los viajes que hemos ido haciendo. Ahí está, ya le ven, indiferente, elegante, el caos concertado que tiene en el suelo no parece afectarle mucho, sujeta una lámina para la ocasión, probablemente sin mostrar ni por un instante esa presión que yo estoy segura que debía producirle ordenar todo ese material que tiene sobre el suelo. Un nuevo relato visual que iría más allá de las imágenes consensuadas y tendría que narrar a través de las imágenes. Sin embargo, debía haber para Malraux momentos de desfallecimiento, de angustia, de dudas, no me cabe la menor duda, estos que Dennis Adams está tratando en sus vídeos, y yo estoy seguro que también él debió saltar por encima de las imágenes, como le imagina Adams, pisotearla y seguramente encender muchísimos cigarrillos. Además, en aquella época todo el mundo fumaba y no en vano, Malraux también lo hacía. En esta sesión, en esta foto de la sesión, aparece fumándose un cigarrillo. Debía haber seguramente otro autor muy diferente de este hombre hierático y distinguido en control de la situación que posa para la historia. Debió existir un autor desesperado, no me cabe la menor duda, repasando ese orden que no se regía por ningún orden nunca antes experimentado. En un libro que publicaba André Malraux, antes la doctora Wetzler estaba haciendo referencia a mi fascinación por ir sacando las mujeres en la historia, pero no como un gesto woke, sino de pura justicia poética, porque están ahí y nunca se hablaba de ellas. O sea, no creo que eso sea un gesto político, creo que simplemente justicia poética, así me gusta pensarlo. Entonces, como digo, en un libro, en la edición inglesa del año 49, editada por Zemer, Psicología del Arte, que es el inicio, digamos, del libro que luego va a editar, precisamente se mostraba la diversidad a partir de La Dama de Elche. Esto en ese momento, 1949, no era exactamente el gran arte, o también osaba
comparar al amigo Picasso con una escultura sumeria, ¿no? Todas esas afinidades selectivas que encontrábamos precisamente en el libro citado y sobre todo también en la propia O'Grady, en la citada serie a la cual yo aludía al principio de este rato juntos. Sorprendente también nuevos juegos de genealogías que estábamos buscando, sin lugar a dudas, Malraux. Otra forma de romper el silencio, me parece. Había bodegones en este libro del 49, bodegones arrancados de la totalidad de un cuadro. Esto es muy fácil verlo, evidentemente, ¿no? El cuadro precisamente de Van Gogh, otra vez Van Gogh en ese autorretrato donde él no está, como la mayoría de los autorretratos, está su silla. Y esos autorretratos debían ser muy importantes para el escritor porque ocupaban las escasísimas ilustraciones del libro en color, que era todo un lujo para una publicación de 1949, pegadas y levantándose tan típicamente de las publicaciones de esa época. También en la historia del Prado había bodegones, obviamente, pero no era nunca la sala más importante. Quizás ahora tampoco lo sea, bien visto. Yo iba mucho de niña con mi madre y me entretenía la abundancia de los detalles, otra vez ese mundo material que yo creo que gusta a la modernidad y no solamente a la modernidad actual, sino a la modernidad en general. Ya en tiempos de Picasso gustaba ese mundo material. Sin embargo, cuando trato de pensar en mi primer recuerdo consciente de Clara Peters, una mujer artista que es quizás una de las mujeres que siempre ha estado ahí en el Museo del Prado, en la sala de bodegones, la verdad es que comparto mi culpa histórica precisamente con Malraux y compañía, porque yo recuerdo las visitas de la niñez y juventud y nunca supe entender entonces el valor último de aquel cuadro colgado allí, una mujer en las salas del Museo del Prado, que era para mí el museo más hermoso de mi ciudad, bueno, y quizás sigue siéndolo, si me permiten el resto de museos. Me bastaba con mirar los bodegones, eran muy entretenidos para una niña, era casi como ir a un mercado donde había nueces, y había flores, y había cacharros, y había dulces, y realmente, como digo, ahí estaba esta mujer que tiempo después de empezar esa tesis doctoral a la cual aludía la doctora Bechler en el año 81, pues empecé a entender como que algo ahí estaba pasando que era importante, ¿no? Su imagen ahí reflejada aparece casi apenas perceptible, pero bueno, no es que fuera un selfie ni nada parecido, sino que realmente lo que ella estaba intentando contar a los posibles compradores es lo buena que era controlando las perspectivas, que podía controlar la perspectiva en algo tan complicado como un reflejo en un artefacto de peltre y que las podía ir viendo desde distintos puntos de vista. En pocas palabras, subrayaba su valor artesanal, que también es algo por lo cual los flamencos han sido un poco apartados de esta gran historia del arte frente a Italia y por lo cual en este momento los volvemos a entender como realmente son, como una pieza fundamental para entender el mundo de lo moderno que empieza precisamente en los Países Bajos en ese momento, también con sus cargas coloniales, los problemas que esas cargas coloniales conllevaban, etcétera, etcétera. Vamos a volver un momento a esta foto de Malraux, que aspiraba a narrar con imágenes, decía yo antes, a construir un discurso paralelo donde no reinaba el azar, sino un orden nuevo contra el cual el escritor luchaba sin tregua, una especie de interminable atlas barburiano. Ahora todos citamos el atlas barburiano, pero bueno, entonces quizás no era tan conocido de ninguna de las maneras, una colección bulímica casi, a tratar de tener todo lo que se pueda, una colección bulímica de imágenes fundamentalmente, sin jerarquías como las que se conservan en esta sala oval del Instituto Barbour de la ciudad de Londres. La colección más preciada para todo el mundo y para un mundo y una época en la cual no había internet y obtener la reproducción de la imagen era un privilegio. Veo entre nosotros personas jóvenes y esto les parecerá rarísimo, pero era el único lugar donde uno podía acceder. Bueno, eso y la Biblioteca Pública de Nueva York, que tenía también un buen fondo de imágenes. Allí se rompían las fronteras entre lo que se llamaba alta y baja cultura y dejaba de reinar ese concepto de calidad y el canon, que era lo que había expulsado a los flamencos, igual que en el libro de Malraux, increíbles asociaciones indebidas, diría yo casi. Porque, como decía el propio Barbour, nunca estamos buscando el libro que creemos buscar,
sino que el libro que estamos buscando es su vecino en la estantería. Eso me fascina porque creo que todos lo hemos comprobado. Estamos buscando obsesivamente un libro, pero lo que andábamos buscando es lo que se nos aparece en las bibliotecas, grandes, pequeñas, da igual, desordenadas como la mía, desde luego, ocurre siempre así. Entonces, yo en esto... así funcionan los archivos, así funcionan las estanterías, incluso las estanterías pequeñas, y en el fondo es como si el tigre de Borges, el abalde en el texto, estuviera siempre ahí al acecho, ¿no? Esperándonos para, bueno, no sé si para atacarnos o para saludarnos, eso nunca lo sé. De nuevo, el catálogo de lágrimas de Van de Velde, ¿no? Con el cual iniciaba. Aquí se demuestra lo terrible de los olvidos. Pueden, al fin, vivir en cualquier parte, incluso en aquellos lugares que nunca habríamos sospechado, en medio de las lágrimas, de las emociones que poco a poco hemos ido apartando de nuestra cotidianidad frente a las visualidades e incluso frente al resto, decía antes. No hay lugar para el dolor en nuestra sociedad contemporánea y si lo hay, lo escondemos, tratamos de convertirlo en otra cosa. Viene a la memoria este cuadro maravilloso de la caída de Isidore de Bruegel, de mediados del siglo XVI, a través de los versos del poeta W.H. Auden, cuando durante su visita a Bruselas, en diciembre de 1938, escribía Musée des Beaux-Arts a partir de este citado cuadro en unos versos que son para mí maravillosos. Acerca del dolor jamás se equivocaron los antiguos maestros, que bien entendieron su función en el mundo, cómo llega cuando alguno cena o abre la ventana o nada más camina sin objeto. Fin de la cita. Evidentemente, Ícaro está cayendo, pero todo el mundo sigue haciendo su vida. Nadie ha dedicado ni medio segundo a ver la tragedia que está ocurriendo con este joven al cual se le están derritiendo las alas. ¿Cómo negociar la emoción privada, personal y colectiva que describe de una forma tan extraordinaria el poeta Auden? Más aún, ¿ha dejado de ser negativo en estos últimos años mostrar las emociones más profundas, hacerlas visibles, narrables, diría yo? ¿Cómo puede esto afectar a nuestra relación con las producciones visuales o escritas? Que una producción visual o escrita, en el fondo, se parece mucho. Hemos vuelto a llorar en esta época de los afectos frente a una obra de arte, por ejemplo. Se preguntaba Elkins ya en el año 2001 en Pictures and Tears con un subtítulo muy interesante, Historias de las personas que lloraron frente a un cuadro. Diciendo él mismo además que nunca había llorado frente a un cuadro. Yo tampoco he llorado nunca frente a un cuadro, les confieso aquí. ¿Cómo hablar ahora de ese dolor del cual supieron tanto los antiguos maestros? ¿Cómo traducirlo sobre todo a nuestro lenguaje contemporáneo? Y hablo de llorar de manera casi metafórica. Llorar también como sentir cualquier cosa, aunque no esté asociada con las lágrimas, y mostrar eso que se está sintiendo. Si desde hace 2 o 3 décadas la contemplación ha sido sustituida por el análisis en muy buena parte de la producción contemporánea, ¿hasta qué punto se han transformado las viejas emociones y han dado paso a otras nuevas? Porque las emociones son muchas, no lo olvidemos. Hemos sido capaces de aceptar esas emociones, de reconocerlas, de dejarlas fluir, como esas lágrimas de Van de Velde, a las cuales yo antes estaba aludiendo. Ahí está, en primer lugar, en este cuadro, esa exactitud poética tan especial de los flamencos de los siglos XVI y XVII y XV, XVI, XVII y su idea de archivo e inventario. Si lo ven por un momento, inventario de telas, inventario de color, de gestos, de clases sociales incluso, como veíamos antes a partir de las telas. Pero volvamos al dolor, como digo, que se refleja de forma muy directa a través de los fluidos, las lágrimas de las cuales estábamos hablando, y también esa sangre que va cayendo, pintada además de esa forma tan especial que estaban pintando los flamencos cuando en un momento determinado echaba un poco el pintor, vertía un poco de disolvente para que realmente los fluidos tuvieran esa transparencia de algo que va cayendo. Esa es la maestría a la cual yo antes estaba aludiendo cuando estaba hablando de la pintora. Los pintores flamencos son artesanos, son muy buenos pintores, controlan perfectamente qué están pintando. Entonces, como digo, ha ido avanzando en estos cuerpos
que son cuerpos de mujeres. Es un cuadro realmente muy contemporáneo. Los cuidados, de los cuales se habla tanto en nuestra sociedad actual, todo el mundo quiere cuidar a Cristo, pero también quiere cuidar a la Virgen. En el fondo, los cuerpos de las mujeres son esenciales en este relato, que desfallecen en un espacio en el que están constreñidos, las rodillas se doblan, incapaces de sostenerse en pie. Tanta es la angustia y hasta la indignación de algunos de los miembros a rato. A un lado, como a menudo ocurre, ahí está el donante, que se le ve muy bien por la riqueza de su vestido. Otra vez esa idea del mundo flamenco, donde realmente los afectos se mezclan con la modernidad, se mezclan con las posesiones terrenales. Ahí es donde existe ese conflicto, esa paradoja tan moderna, que, como digo, van cayendo, todo va cayendo, ¿no? Las telas llegadas de Oriente, esa idea colonial avant la lettre, de la cual yo estaba antes hablando. Esta vez, como también antes anunciaba, ha decidido pasar a la historia llorando, y quizás esa es otra forma de manifestar su poder. Es tan poderoso que puede pasar a la historia llorando. Van der Weyden es el maestro de la exactitud, decía antes, quizás por su naturaleza de hombre culto y buen conocedor de las matemáticas y la geometría, que había nacido en el seno de una familia de orígenes nobles por parte de madre y de un próspero fabricante de cuchillos por parte de padre. O sea que ahí ven ustedes esa mezcla que es la que está siempre presente en la pintura flamenca. Siguiendo la tradición de la pintura flamenca de la época, convierte el mundo de los detalles materiales, decía antes, desde telas hasta vegetaciones o arcos, en una especie de imponderable, un juego diabólico, diría yo casi, de puntualizaciones que también hablan de esa clase en ascenso que yo voy bordeando, la de los profesionales que estiman las cosas del mundo y que visten de negro a veces solamente para demostrar que los ricos brocados de Oriente, que distinguen al donante, decía antes, no son nunca tan caros como el tinte negro de sus aparentemente sencillas ropas. Es el estigma imbatible de esos pintores flamencos con sus juegos de telas, de pliegues, de arcos, de paisajes, de gentes, de colores, de dolor sobrehumano, de posesiones terrenales, de dolor humano. Lo que viene de lejos y los problemas asociados, decía antes ya entonces, a la colonialidad, lo que reta a cada paso nuestras lecturas teóricas, en el fondo, las que se han ido abriendo paso estos últimos años. Incluso desde los estudios de género, que dejan, en este caso claro, a través de un proyecto del Museo del Prado, el Prado en femenino, como la huella de las mujeres y sus olvidos no solo hay que buscarla en las artistas, sino que hay otras mujeres que rondan los museos. Este bello cuadro de Van der Weyden, por ejemplo, como tantos otros, llegó a las colecciones a través de una mecenas, María de Hungría. Permítanme que les ponga un momento este corto vídeo del Museo del Prado que habla precisamente de los huecos de una forma muy clara. ¿Sí? ¿No? Bueno, esto tendría que abrirse. Bueno, esto se abrió, pero ya no se abre. Así que van ustedes a la página web del Prado y lo van a encontrar. Si es que me deja esto pasar. Bueno, me deja pasar, fenomenal. Nada, cosas del directo. No pasa nada. Como digo, en este vídeo lo que van haciendo, bueno, vamos a contar el vídeo, como si estuviéramos en la radio, van quedando huecos de todos estos cuadros que llegaron a través de patronas. Es muy bueno, el vídeo es muy bueno, por eso digo que vayan a verlo a las páginas del Prado, a través de patronas, y van quedando huecos en las salas del Prado, y ahí nos damos cuenta de que estamos a lo mejor buscando a las mujeres, van a la página del Prado, y entonces, ¿cómo sería el Prado si esas mujeres mecenas no hubieran estado ahí? Pues no hubieran llegado muchos cuadros. O sea, nos empeñamos siempre en buscar artistas y a lo mejor tenemos que buscar otras presencias por otros lugares, ¿no? Y creo que en este caso está muy claro. Es muy fácil. El Prado en femenino. Y ahí verán ustedes el vídeo, que realmente es muy interesante porque es muy visual, básicamente. Sin esas mecenas habría muchos huecos en el Museo del Prado y habría otros olvidos, otras trampas que buscar y otros lugares que llenar, ¿no? Todos a un tiempo. De repente, los ojos se fijan en algo que pocas veces nos fijamos, y es en los suelos de los cuadros, en los suelos del descendimiento. La parte olvidada siempre de los cuadros
pasada por alto, al menos hasta que algunos historiadores de la botánica han vuelto a esos suelos donde nacen las plantitas y las han intentado ir dirimiendo, ¿no? Bueno, ahí evidentemente empieza un relato diferente, empieza una vanitas, de la cual habla la calavera, y ya tenemos ahí el juego extraordinario, ¿no?, que podemos encontrar entre una cosa y otra. Yo pensaba en estas plantas, que a veces son plantas autóctonas y a veces quizás son plantas que también vienen de lejos, y en este juego de mezclas que siempre llegan a la mente, estaba pensando precisamente en el Museo del Oro de Cali, del Banco de la República, donde van cultivando plantas que pertenecieron a culturas ancestrales. Además, ellos son muy... no basta con cultivarlas, tienen que hacer el ciclo entero. Deben dar frutos, se deben consumir esos frutos, deben volver a plantarse. Bueno, algunos lo llaman arqueobotánica, y creo que es uno de los temas que en este momento, hasta en Nueva York, en el Skyline, que seguro que muchos de ustedes han visitado, están tratando de recuperar las plantas autóctonas que nacían en ese momento en la parte oeste de Nueva York, ¿no?, en Chelsea. Y es que cada detalle nos lleva a una historia diferente, a una mirada diferente que se cruza y nos complementa, y eso hace que los huecos se hagan aún más evidentes, ¿no? Esto es un cuadro de la colección de Patricia Phelps de Cisneros, La Bahía de Río. Este es un cuadro pintado por un austriaco en el año 1817-18, Thomas Herder, y esta es la misma Bahía de Río pintada por un autor desconocido que ha llegado desde China. Ya ven ustedes que son bien distintos los paisajes, ¿no? Distintos modos de mirarlo. El mundo está lleno de miradas diferentes, creo que eso es lo interesante, ¿no? Y de pronto lo pequeño otra vez, ¿no? Lo pequeño, lo olvidado, las emociones inesperadas de Vanitas, decía yo antes, leído desde la perspectiva de Sara Ahmed Killing-Joy, Feminism and History, etc., aparecen esos cuidados que tanto interesan a mis alumnos, que tanto interesan a las nuevas generaciones, que ofrecemos a nuestros muertos, en este caso al muerto por antonomasia, Cristo en la cruz, para los que sean cristianos, incluso o católico, incluso en el peor de los dolores, bajan a Cristo, le descienden de la cruz con mimo, pero al mismo tiempo atienden a su madre. O sea, creo que desde ese punto de vista puede uno estar buscando lo contemporáneo también en lo pasado. De un modo u otro, frente a una obra, exploramos nuestras emociones, las que fueron y las que imaginamos, porque frente a cada obra empieza un relato, que puede haber menos, que pueda llamar menos a las emociones de este criadero de polvo de Duchamp y Man Ray. Y sin embargo, la leyenda cuenta que como las máquinas de foto entonces eran muy lentas, ellos pusieron la máquina, se fueron a cenar y sola, con el tiempo que requirió, salió esta foto mítica que no era sino el polvo que estaba detrás de una de las obras de Duchamp. Otro modo de experimentar las emociones, porque yo cada vez que veo esta foto, que en realidad ni tiene casi autor, ni tiene casi intención, es un mapa criadero de polvo, pienso en aquella noche, casi puedo visualizarla, en aquella cena, y la intriga me invade los pensamientos con cierta extraña emoción a la cual no consigo dar nombre. En cada trazo de este mapa, yo digo, parece un mapa, lo es, ¿no?, hay una historia que contar y por decir, una historia olvidada, y que ya se sabe que cuando una historia es misteriosa, pues desencadena las imaginaciones y nos sobresaltan, y es otra forma de apelar a las emociones. ¿Qué esconde, por ejemplo, Magritte detrás de este cuarto obstruido? Sí, obstruido, creo que es la palabra que quiero utilizar. Sobre todo, ¿dónde vivir ahora?, me lleva Magritte a preguntarme de repente con esta obra de Ana Gallardo. Ya ven ustedes, las asociaciones muchas veces son así, ¿no? Esta obra de Ana Gallardo, cómo negociar cada pérdida cuando la historia escrita se va borrando. Digo yo, como le ocurre a Marcel Rodars en uno de los vídeos mejor conocidos, donde hay un papel bajo la lluvia, él va escribiendo, y la lluvia, que en realidad era bastante pedestre, era una regadera que iba cayendo desde arriba, iba borrando todo lo que iba escribiendo, porque pese a todo, en esos huecos, en esas borraduras que van quedando, en esos olvidados, en suma,
es donde se escribe en realidad la historia, el lugar desde el cual podemos empezar a hablar, a construir, a dejar incluso que se expresen los afectos. Antes decía, sin pérdida no hay relato, dice el psicoanálisis, y la pérdida se camufla cada vez en el corazón de los secretos, los que habitan bajo la tachadura y se rigen por los principios de lo prístino, lo anterior al orden y al nombre. De hecho, en un momento, la narración fragmentada, fuera de la lógica narrativa o al uso, pues ahí está el joven Magritte que aparece fingiendo pintar clarividencia, el huevo que se convierte en pájaro. Y el cuadro, después donde aparece Magritte pintando el hombre que pinta el cuadro que se convierte en cuadro. Bueno, el cuadro es infinito juego de secretos de los que le gustaban mucho a Magritte. Creo que eso es también por lo que Magritte nos sigue interesando, porque la pipa no es jamás una pipa. Infinitos relatos borrados, decía yo, Marcel Brodars, que sigue muy de cerca también al belga Magritte. En esta película Lluvia, que es una película corta de la cual yo antes hablaba, en el que va despintando la historia, la que se impone y se construye como única. La historia, con mayúsculas, que va generando pequeños relatos, se apodera del tiempo y de las cosas a través de sus aparatos poderosos y sofisticados, incluidos esos museos que el artista belga reta en sus producciones, porque es un museo que no tiene nada dentro. O sea, es el museo donde hay cajas vacías, básicamente, y donde los niños no están permitidos, cosa que, bueno, bien le vale una cancelación a este Marcel Brodars en este mundo de los afectos. Bromeo, naturalmente. El agua, lanzada por una invisible regadera, decía yo antes, va emborronando las líneas de este vídeo, que también recuerda a Fantomá y el agua del mar que se lleva a las páginas escritas. El agua corre rápido, surge apenas en gota, que empapan todo y que deja claro que, como Cage, los silencios, lo que no se ve, también es importante. Así que de pronto se cuela en mi relato Proust. Estas páginas manuscritas siempre me han parecido fascinantes, las de Proust y las de cualquier otro escritor. Una operación alquímica inesperada y de repente el verano parisino de 1909, los textos ensayísticos de Proust se convierten en novela, su gran novela, esa novela que requiere del verano de la juventud para leerlo. Las páginas revisadas de Proust con sus tachaduras, ahí también nos cuenta mucho quién es quién, por las tachaduras que cada uno tiene, se vuelven entonces bosques llenos de ramas y vericuetos, líneas que no permiten ver lo que ponía debajo de las viejas frases, puntos, aparte, puntos, etc. Qué diferentes de esos bosques frondosos de Proust, de este manuscrito del juego de dados que jamás abrirá al azar, 1897, el mítico poema de Mallarmé, el poema de las cesuras y los silencios también, en su versión corregida, que es la que tenemos delante, buscando los huecos en el propio texto y buscando los huecos en el propio folio donde aparecen. De hecho, el belga Brodars toma ese texto de Mallarmé y vuelve a esa página y en 1969 añade más huecos a las tachaduras. Ya no se puede ver más, ya no se puede ver nada, ¿no? Ya la página ha sido una página de tachaduras que es un modo de transformar las letras en visualidad contundente, historia que se cubre para que la narración aparezca en estado puro. El hueco, lo que no se puede decir y que eso que no puede decir no termine jamás. Vaciar es borrar también. Salto a Derek Jarman, 1993, Blue. Blue, simplemente, azul. Nos tropezamos con aquel enorme hueco, porque era una imagen estática, azul Klein, en una sala de exposiciones de Londres. La voz en off iba narrando la historia del autor, un enfermo de VIH, la enfermedad que le había dejado casi ciego, y el azul era ya el único color que veía entonces, cuando la muerte estaba muy próxima. La emoción nos asaltaba y no entendíamos muy bien por qué, junto a la imposibilidad de negociar ausencias futuras. Faltaban las herramientas frente a ese bello fondo azul, delante del cual, por cierto, tampoco lloré. Sea como fuere, la idea de las emociones fue apareciendo ya hace 20 años, en numerosas publicaciones.
Un tema bastante escurridizo, como diría Wittgenstein a propósito de la experiencia, porque las emociones son difíciles de nombrar y sobre todo imposibles de categorizar, yo diría, sin rozar conclusiones a veces insatisfactorias o sin caer en un peligroso reduccionismo. ¿Cómo hablar de las emociones? Si las emociones son, entre otras cosas, la expresión flagrante de nuestra vulnerabilidad más profunda. De hecho, las emociones son una cuestión unida al aprendizaje y los hábitos culturales también, como no, pero solo en parte. A menudo las emociones son aquello que aparece sin más, y en ese punto preciso, en esa fractura sutilísima, este azul Klein, es donde comienzan las dificultades a la hora de construir el discurso sobre las emociones, incluso sobre lo que los expertos denominan emociones colectivas, las que establecemos como normas de comportamiento en cada época concreta. Pese a todo, se podría aventurar que somos lo que sentimos. Yo creo que en esto podríamos estar casi de acuerdo todos, y refiriéndose al campo específico de la historia del arte, miramos lo que sentimos. Y sentimos también lo que miramos, probablemente, porque sin mirada no hay emoción, igual que no hay emoción sin mirada, y por eso es importante no perder nunca la capacidad de mirar ni la capacidad de negociar las emociones particulares a través de lo que vemos. No obstante, se puede escribir sobre algo de partida tan resbaladizo como las emociones sin caer en un discurso generalista, yo diría que casi autoritario, historicista. El intento no era tarea fácil y, de hecho, el profesor Aaron Ben-Zeev de la Universidad de Haifa escribía en el año 2000 un libro que se llamaba Subtlety of Emotions, la sutileza de las emociones, y la verdad es que era un ensayo impecable, pero las emociones estaban completamente ausentes. No había empatía con los lectores. Era un tratado sobre las emociones, no un libro que hablara de las emociones frente al que antes citaba de Elkins. Todo parecía poder decirse, aclararse. ¿Y cómo abordar la escritura de las emociones si la eficacia del discurso analítico a veces resulta extraordinariamente dudosa para esas emociones? La cuestión radicaría tal vez en encontrar un tipo de lenguaje que reenviara al territorio de lo que hay que callar, de lo que no se puede acabar de decir, en suma, los huecos. A este respecto, siento tener que citar a Jacques Lacan, pero me parece que su propuesta es significativa, porque su máxima aspiración a la historia de la cultura y también a la historia del arte es el intento de hallar un tipo de lenguaje suficientemente ambiguo y cambiante que transcriba, o hasta donde sea posible, la propia ambigüedad del lenguaje del inconsciente, con las contradicciones, obviamente, que la operación entraña. Cómo escribir sobre las emociones sociales, que también en ese momento, en aquellos años, primeros años 2000, se escribió también bastante de ello. Por eso me interesaba tanto este libro de James Elkins, un libro ya clásico que tiene 20 años, como caso de estudio, temprano caso de estudio. El autor lograba concebir una aproximación al problema en el cual no solo utilizaba la primera persona como estrategia narrativa, implicando de esa forma al lector, sino que se valía también de recuerdos personales. Si queremos realmente fragilizarnos, lo más fácil es que volvamos a recuerdos personales, abramos nuestro corazón a los lectores o a quien está viendo esa obra que tenemos delante. Más aún, a lo largo del texto optaba por poner de manifiesto sus dudas que no excluían la pertinencia de llevar a cabo el trabajo mismo, elaborando de este modo lo que podríamos decir que era el epítome de un discurso opuesto al discurso de autoridad. Si uno se sienta a escribir un libro, lo mínimo que se le exige al autor es que crea en el libro que está escribiendo, no que plantee las dudas sobre la pertinencia de hacerlo. Elkins no escondía ni se escondía y hacía patentes sus emociones, o su falta de emociones más bien, frente a otras propuestas como la que antes citaba, o el volumen de Lutz del año 2001, El llanto, etc. Él, conociendo la imposibilidad de hablar de las lágrimas, emoción elegida para el libro, no buscaba lectores, Elkins, sino que rastreaba cómplices. Al finalizar el ensayo, el lector atento admitía sorprendido cómo no solo había acompañado a Elkins en su paseo por la memoria, por su propia memoria, por sus cuadros favoritos, evidentemente, revisitación de museos más queridos, con calma, tomándose el autor el tiempo necesario para invocar las lágrimas por si acudieran, porque es igual que ahora los expertos en el sueño dicen que no podemos esperar
que el sueño llegue de inmediato, hay que darle tiempo también al llanto. Si no tenemos tiempo, el llanto no va a llegar. Había también compartido dudas, contradicciones y sobre todo las contradicciones, como antes decía, las que genera el tipo de discurso que Elkins había debido y decidido abordar. La escritura autobiográfica, como antes decía, emocionada, que había llevado al lector a plantearse una pregunta no formulada que daba origen al texto. ¿Hace cuánto no lloramos frente a un cuadro? Bueno, la pregunta desde luego estaba ahí y él la recorría con Diderot, con Henry James, con Panofsky, con Gombrich, con Rosenblum. También algunos de estos historiadores del arte aún vivos le daban sus testimonios y él decía: nuestra falta de intensidad es un problema fascinante. Estamos hablando de hace 20 años. Me pregunto qué hubiera pensado de nuestro mundo actual Elkins, ¿no? ¿Qué pensaría? Que Elkins sigue todavía aquí, afortunadamente. No obstante, no carece de valentía abordar las lágrimas en una sociedad higiénica como la suya y casi la nuestra, aunque poco a poco los afectos empiecen a volver. Temerosa del cuerpo y los fluidos, pese a todo lo que digamos lo que digamos, en el fondo un ojo puro, como exige el Renacimiento, un ojo seco, porque es un ojo razón. Porque llorar, iba diciendo yo antes, en estas lágrimas que Van de Velde hace que vayan cayendo, es la antítesis de analizar, o quizás no, pero quizás es la antítesis de hablar o de escribir. Las lágrimas ahogan la voz y nublan la vista, y eso es lo bueno que tienen las lágrimas, que son mucho más elocuentes que cualquier cosa que podamos decir. Es posible que solo quien no ha llorado jamás frente a un cuadro pueda escribir tan locuazmente como sobre las lágrimas, como hace Elkins, aunque, como en el caso comentado, las lágrimas como pérdida, como imposibilidad, como hueco, pues es algo que, aunque las lágrimas no hayan brotado, siempre está ahí y todos lo hemos experimentado. Elkins dice: no he llorado jamás frente a un cuadro, lo confiesa, pero desearía haberlo hecho, dice también. Esa es la gran diferencia que le distingue de muchos de nosotros. En el fondo, el autor está hablando de algo que se le está escapando entre los dedos y entre las líneas, y por eso es tan apropiada la elección de un discurso fragilizado y desvelado. Pese a todo, a muchos nos fascina, como a Elkins, nuestra falta de intensidad a la hora de dejar que las lágrimas lleguen, nuestra falta de tiempo también quizás. Sobre todo si lloramos con ciertas novelas, dice Elkins, con cierto cine, escuchando cierto tipo de música romántica, especifica él. ¿Por qué somos incapaces de llorar frente a un cuadro como Van der Weyden, por ejemplo? ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que no broten las lágrimas frente a una escena tan extraordinaria como esta escena de Van der Weyden? Y no en vano es también parte de lo que elige para la portada de su libro. Y no en vano también la reflexión empieza en esta capilla de Rothko, que quizás alguno de ustedes haya tenido la fortuna de visitar. Esta capilla de Rothko en Texas. Tampoco allí consigue llorar, dice él, pero se interesa por los testimonios en la puerta que así lo hicieron. En la puerta hay un cuadernito en que todo el mundo escribe la intensidad de esos sentimientos que ha tenido y se molestan en escribir el libro de entrada como una especie casi de libro de visitas o de pésame, lo que han sentido frente a esta magnitud extraordinaria de Rothko, ¿no? Regresa varias veces a la capilla, dice, relata y espera la emoción que el llanto le aborde, que la trascendencia llegue, pero quizás la trascendencia exige calma y también, como el sueño, llega no cuando se la llama, sino cuando quiere llegar, ¿no? Rothko, además, prefiere explicar sus pinturas como dos tristezas que se encuentran, la del visitante y la del autor mismo. Él siempre dice que la gente se emociona frente a sus pinturas, pero que para él ha sido un desgarro y que si se emociona simplemente es porque son dos tristezas que se están encontrando en estos cuadros, igual que en este cuadro de Van der Weyden. También en un cuadro abstracto pueden brotar las lágrimas y los sentimientos, porque la historia seguramente es una historia que es siempre borrada, como la de Marcel Brodaes. Como digo, quizás, y en este punto brillante del libro, hemos perdido la capacidad afectiva frente a la propuesta visual porque carecemos del tiempo necesario para acercarnos a ella, para dejar que nos hable,
para dejar que nos cuente su historia, porque mil cosas nos alejan de los sentimientos trascendentes, sean cuales sean, vengan de donde vengan, el móvil, el cine, el ordenador, cualquier cosa que nos lleve lejos en este lugar que buscamos para asentarnos, para vivir, como propone Ana Gallardo. Sin embargo, el problema no acaba aquí, ni mucho menos. Los huecos se manifiestan donde menos esperan y por eso quiero advertírselo, por si lo habían olvidado. ¿Qué sentir frente a estas imágenes que tienen una apariencia poética, un bonito bosque helado, con fotos encargadas a la fotógrafa británica Shirley Dew Matthews en el 2014 para recordar, iba a decir festejar, pero no es la palabra equivocada, para recordar la Primera Guerra Mundial. Y decide precisamente hablar de un olvido que nadie recuerda, aquellos de los que todos reniegan y que no tienen tumba, ni monumento, ni nada parecido, los desertores, los que no quieren luchar por la patria. Shot at dawn se llama, o sea, asesinados, disparados al amanecer, así se llama este libro, que es precisamente estos paisajes idílicos. Ella busca en los países donde encuentra una lista de desertores y busca exactamente el lugar donde estos desertores fueron fusilados al amanecer, desertores de las guerras, que la historia sepultó y que muchas veces ni siquiera estaban en una lista. La artista ha ido rebuscando los archivos, documentando los lugares, desenterrando las pistas y ha tomado una foto del lugar a la misma hora que los documentos de campo dicen que ocurrió el hecho. Una vez más, he aquí la infinita elocuencia de los huecos, diría yo, ¿no? Ocurrió también en este museo de Boston delicioso, Isabella Gardner, donde algunas de sus obras fueron robadas, no tenían mucha infraestructura y fueron robadas. Sophie Teuber hizo fotos de estas obras donde quedaba solo el marco o quedaba simplemente nada, el hueco que dejaba la obra, tardaron en quitarlo. Y luego hay al lado un testimonio que ella iba preguntando al vigilante de sala: ¿quién puede conocer mejor una obra que el vigilante de la sala, que siempre está al lado de la obra, que va viendo exactamente como esas listas de desertores, los que se quedan un rato, los que deciden desertar de la sala, etcétera, etcétera? Como digo, fascina a Sophie Cole, y la ausencia es la historia que se recuerda, que se cuenta en la memoria, incluso la que nunca se llegó a contar y que un día se nos echa encima, igual que las emociones cuando nos asaltan. Le pasó a la cubana Lidia Cabrera cuando llegó a París a mediados de los 20, en 1927 para ser más exactos, y allí descubrió la posibilidad de un pasado radical lejos de casa y optó por instalarse en sus escritos en el fértil territorio del Entremedias. Ella nunca había conocido la Cuba africana, procedía evidentemente de una familia burguesa, pero cuando de repente se da cuenta que todo eso está ahí, siente la necesidad de perseguirlo, siente la necesidad de desentrañar ese hueco más que llenarlo. Como a otros autores y artistas de América Latina, Cabrera descubre en París las raíces lejos de casa, y lo mismo ocurre con Torres García, y en ese momento, quizás para una mujer blanca de su posición social, las raíces negras son tan ficcionadas como para un negrófilo parisino. Esto es lo que me parece más interesante. Sea como fuere, fascinada por el descubrimiento, escribe para su entonces amiga, la escritora venezolana Teresa de la Parra, Cuentos Negros, publicado en francés por primera vez en 1936. Un texto del Entremedias, como todos los textos de Lidia Cabrera, en el cual lo literario se mezcla con la historia oral típica de la antropología o el folclorismo. Al fin, el regreso a su cultura se convierte en la excusa perfecta para buscar modos paradójicos de narrar, quizás porque el discurso antropológico exigía ya entonces ser revisado por cuestionamientos más audaces. Cabrera, cuñada además del antropólogo cubano más importante del momento, Fernando Ortiz, el antropólogo de cabecera de los cubanos, andaba buscando sus propios huecos como una amateur, una mujer amateur, los que necesitaba para inventar las voces que luego plasmaría en uno de los textos más bellos jamás escrito en el siglo XX, El Monte, que si no lo han leído yo les recomiendo mucho que lo lean. El Monte, de los 50 del siglo XX,
Hablan todos y se mezclan los géneros, recetas y reflexiones, quizás porque Cabrera parece hacer antropología cuando hace ficción, los cuentos negros, y ficción cuando hace antropología, el monte. ¿Es posible seguir delimitando los territorios de una forma tan taxativa y restrictiva o se trata más bien de producir lecturas fluidas? El trabajo de Cabrera puede ofrecer, pues, una excelente oportunidad para explorar las posibilidades de modos alternativos de aproximarse a las narrativas visuales a partir de las experimentaciones de otras mujeres y también de otros hombres que van dejando huecos desde huecos. Acabo, pues, con esta imagen de Cabrera entre sus informantes, que sin duda alguna es más elocuente de cualquier cosa que yo pueda decir, y vuelvo a la proyección de Blue, a esta pantalla azul de ultramar que me reenvía de repente a la Virgen desmayada, me reenvía de repente a ese azul de Van der Weyden del Prado, y me conmueve sin duda la historia, me conmueve mucho la historia de este hombre, de Jarman, que enfermo de VHI vio su mundo reducido a azules por un problema de visión producido por la enfermedad. Muchas gracias y muchas gracias sobre todo por este honor. Ha sido así la conferencia Los afectos como una suerte de derecho a las lágrimas, por parte de la doctora honoris causa de la UNTREF, Estrella de Diego Otero. De este modo damos por finalizado este acto. Agradecemos por acompañarnos en esta celebración tan significativa para nuestra universidad y para toda la comunidad académica. Muy buenas noches.